Bueno, ahí ya inicié la grabación. Un saludo especial para todos. Muchas gracias a nuestra ponente invitada. Esperamos que estos temas nos ayuden a fortalecer un poco nuestros conocimientos y sobre todo decirles que seguimos desde la oficina de egresados generando otra clase de expectativas para que ustedes vuelvan a casa. Lo mismo, un saludo especial para nuestros estudiantes que también hacen presencia aquí y por supuesto para nuestros externos estudiantes y egresados de otras instituciones de educación, invitados muy especiales a este ciclo de capacitaciones que presentamos desde la oficina de egresados con la María Carmen. Nuevamente bienvenidos y a nuestra audióloga y rehabilitadora vestibular. Bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Súper. Listo, entonces vamos a empezar a hablar acerca de toda esta parte de vértigo y los factores desencadenantes de patologías. Lo que vamos a hablar en este momento va a ser de, primero, conceptos con respecto a lo que es el vértigo, mareo, trastornos vestibulares y trastornos del equilibrio, porque son temas que son muy diferentes, pero que manejamos muchas veces como sinónimos o como si fueran lo mismo, cuando realmente no lo son. Y cuando atendemos pacientes con este tipo de dificultades vestibulares, es muy importante saber qué tipo de dificultad es la que están presentando, para sí mismo buscar qué tipo de tratamiento sería el ideal. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de ellos, como para dar un poquito más de concepto y de conocimiento con respecto a lo que son estos trastornos. Empezamos con el vértigo, que muchos hemos escuchado acerca de él. La mayoría de nuestra población en el momento en que estamos atendiéndola llegan con este síntoma de sentir que todo a su alrededor empieza a girar, y realmente ese es el concepto, sensación ilusoria de movimiento del entorno. Entonces el paciente llega contándonos que puede estar en diferentes posiciones o inclusive quietos, y absolutamente todo en su entorno se empieza a mover, que lo describen muchas veces como si estuviera temblando, como si todo empezara a girar como si estuvieran metidos en una licuadora, o cosas así por el estilo, que nos dan a entender que se está presentando este tipo de alteraciones en su sistema. Cuando hablamos de vértigo, tenemos que tener presente que pueden existir vértigos a nivel periférico, con daño periférico, o vértigos centrales. Dependiendo de la dificultad, asimismo también va a ser el pronóstico y vamos a ir direccionando nuestro tratamiento. Entonces, cuando hablamos de los vértigos periféricos, estamos encaminados acá como en todos los trastornos o las alteraciones que se presentan en las áreas de oído interno a nivel de sistema vestibular. Recordemos que cuando hablamos de oído interno no solamente hablamos de ese sistema que controla el equilibrio, sino que también está la parte auditiva. En esta parte del vértigo no necesariamente vamos a tener pérdida auditiva, entonces ese sistema no se va a ver tan comprometido, pero el sistema vestibular sí va a estar bastante alterado. Y pues aquí vamos a ver que van a existir daños a nivel de sáculo, utrículo, canales semicirculares, y también propiamente a nivel de nervio vestibular. Lo tomamos mucho de la parte periférica, a pesar de que es nervio, porque afecta directamente esas estructuras que acabamos de mencionar. Entonces hay muchos trastornos que pueden afectar el nervio, que afectan más la parte periférica que la central. Y cuando hablamos de vértigos centrales, ya estamos hablando de alteraciones más en tronco encefálico y a nivel cerebeloso. Cuando hablamos a nivel central, el sistema, digamos, que más información presenta a nivel central es el cerebelo. Uno siempre está como muy pensando o analizándose que es más la parte del cerebro la que gobierna todo este sistema del equilibrio, y realmente no. Cuando hablamos de la parte periférica son ojos, oídos y cuerpo, y a nivel central la estructura más importante es el cerebelo. Entonces, cuando se presentan alteraciones en esta estructura, es como más notorio el tipo, el vértigo y pues las dificultades a nivel vestibular y de equilibrio. Existen también no solamente pues como esa sensación de giro del ambiente que veníamos hablando, sino que se van a presentar otros síntomas como más centrales, que se muestran en la dificultad para la marcha, una inestabilidad muy marcada,
la marcha muy atáxica, tenemos síntomas como visión doble, problemas en deglución, disarte, o sea, son síntomas que ya nos hacen pensar que no solamente se daña una estructura a nivel periférica, sino que a nivel cerebelosa o a nivel de cerebro, tallo cerebral, se puede estar presentando algún daño o alguna dificultad. Y esto es súper importante porque muchas veces nos llegan los pacientes sin ningún tipo de diagnóstico, simplemente tengo vértigo, y empezamos a notar este tipo de alteraciones también, entonces es importante para ir indicando a qué profesional podemos ir remitiendo también. Ahora, mareo. Es muy típico estar confundiendo los términos de vértigo y mareo. Las personas hablan muy indiscriminadamente, ah, sí, me mareé, y no es como es un mareo, ah, todo me da vueltas, entonces no es mareo, tiene vértigo, ¿cierto? Y el mareo se describe porque realmente el mareo es un concepto que es muy amplio, es como que son un montón de sensaciones que se juntan. Los pacientes lo describen como sensación de desvanecimiento, tontina o atontamiento en la cabeza, debilidad del cuerpo, una inestabilidad. Es una sensación bastante incómoda que está muy relacionada también con trastornos vestibulares, pero no necesariamente. Los mareos también pueden ser causados por otro tipo de trastornos. Entonces, cuando hablamos de problemas en el oído propiamente que afecta esta parte, es importante saber a qué se refiere el paciente cuando nos dice, me estoy mareando, siento un mareo, a si nos está explicando, nos está diciendo que lo que está experimentando es un vértigo, ¿cierto? Porque son conceptos, como les decía anteriormente, se manejan como sinónimos, pero no lo son, son muy diferentes. Una de las causas, o varias de las causas que se presentan cuando hablamos del mareo, pueden ser gripas, hipoglicemia, alergias, o sea, hay muchas cosas que pueden estar presentando este tipo de mareos, problemas de presión arterial, disfunción de tiroides, colesterol, triglicéridos, problemas cardíacos. Por eso les decía anteriormente, es súper importante tener en cuenta los síntomas del paciente y en nuestra evaluación saber qué es lo que está pasando para saber si tenemos que remitir, porque hay muchos pacientes que llegan con mareos que no son por problemas vestibulares, sino que es por problemas, pueden ser cardiovasculares o cerebrovasculares, que tienen que tener una remisión con otro especialista sí o sí, porque va a ser como un tratamiento totalmente diferente al que ellos esperan recibir cuando llegan a una rehabilitación vestibular. Ahora, hablando un poco acerca de los trastornos vestibulares, aquí ya estamos hablando más propiamente de esas dificultades que se presentan en el oído, ¿cierto? Tenemos problemas que pueden causar vértigo, mareo, alteraciones visuales. Recuerden que yo les decía anteriormente que no solamente es el oído, son ojos, oídos, cuerpo. Entonces, cuando se afecta nuestro sistema vestibular, cuando todo ese sistema está presentando alteración o alguna parte de mi sistema está presentando alteración, puedo experimentar no solamente síntomas en mis oídos. Es más, es muy raro ver que el paciente llegue diciendo que no está escuchando mal o que está teniendo pitos en los oídos o que está teniendo dificultades en su escucha. Generalmente llegan tengo mucha pesadez en los ojos, tengo visión borrosa, tengo dificultades en el enfoque, tengo sensación de movimiento en el entorno sin que sea un giro, que eso se llama oscilopsia, una sensación como de vaivén del entorno. Entonces, son muchas sensaciones a nivel visual que uno pensaría que no tienen nada que ver con esto y tienen todo que ver porque hay una conexión directa entre esa parte. Las náuseas, la sensibilidad al movimiento, que son pacientes que aunque estén quietos ellos, sin tener ningún tipo de movimiento o estímulo de su cuerpo, cabeza y demás, aún así se sienten mareados por la misma conexión que con los ojos. Puede ser que simplemente el entorno se esté moviendo, que hayan personas moviéndose o que haya algún estímulo de movimiento enfrente y eso hace que se presente el síntoma vestibular, las náuseas, el mareo, inclusive puede desatar el vértigo estando en estado de reposo y pues las alteraciones de equilibrio. No solamente nos van a llegar presentando sensaciones a nivel visual, sino que también nos van a referir mucho el hecho de estoy caminando mal, siento que camino como en falso o siento que voy pisando como si fueran nubecitas, como que no controlo, mi cuerpo me jala, voy a dar un giro y el cuerpo totalmente me tira para ese lado. Entonces, dificultades que no solamente van a verse reflejadas a nivel de oído, sino que las vamos a ver reflejadas en otros sistemas cuando hablamos de trastornos vestibulares. También esos síntomas pueden variar mucho en sus intensidades. Pueden ser personas que pueden sentir amanecer súper bien
y estar todo el día con una información en constante movimiento, con movimiento restringido y permanecer muy bien, y de un momento a otro empezar a sentir mucho malestar, mareo, intensificación en la parte del descontrol del cuerpo, la parte de la fijación visual y demás. Entonces, es muy variable. Realmente cuando hablamos de trastornos vestibulares, hay una parte que es muy fundamental y es que esto va a ser muy variable. Así como pueden empezar su día con el mareo más tremendo y terminarlo súper bien, pueden empezar el día muy bien y terminarlo muy mal, pueden tener momentos que precisamente un movimiento es lo que lo está generando o algún estímulo en específico lo que lo está generando. Entonces, por eso hay una variabilidad muy grande en todos estos trastornos vestibulares. Y eso obviamente me va a afectar directamente en todas las actividades que realizo en mi vida cotidiana, en mi hogar, en mi trabajo, en mi participación social. Y aquí es algo súper importante. Los pacientes que tienen trastornos vestibulares se aíslan mucho a nivel social porque es muy incómodo para ellos estar participando de algún evento en donde implique movimiento. Lo que yo les decía, no necesariamente ellos se tienen que mover. Pueden estar literalmente hablando con otra persona y sentirse mareados. O pueden estar simplemente en una reunión familiar en donde hay varias personas hablando, comunicándose y ellos sentir que se están moviendo, que están incómodos, que se van a poner de pie y van a tener mucha inestabilidad, entonces tienden a aislarse mucho. Entonces hay un factor psicológico muy grande acá en donde se afecta mucho este tipo de actividades y pues obviamente también va a afectar como en general toda la vida del paciente. Cuando hablamos ya de trastornos del equilibrio, es un problema médico, pero no siempre va a estar encaminado a problemas vestibulares. Las personas se sienten con inestabilidad, tambaleantes o mareados y lo pueden sentir inclusive estando sentados. O sea, hay pacientes que refieren mucho el estoy aquí sentado y siento que mi cuerpo está en un constante balanceo. O estoy acostado, uno dice, pues si es del equilibrio, porque estando acostado voy a sentir una inestabilidad. Y es algo que expresan mucho. Estoy acostado en mi cama y todo el tiempo es un vaivén, una sensación de estarme moviendo, una sensación de no control de mi cuerpo y obviamente si estamos de pie o haciendo algún tipo de actividad en donde requiera marcha y demás, ese tipo de dificultades pueden aumentar. Eso más cuando hablamos de trastornos vestibulares, pero si yo tengo un problema de rodillas, de columna, visuales, musculoesquelético, eso también va a hacer que yo tenga un trastorno del equilibrio sin que necesariamente esté relacionado con problemas vestibulares. Dentro de las causas están el uso de medicamentos. Hay muchos medicamentos que afectan este tipo de dificultades que generan mucho desequilibrio. Las infecciones en los oídos o los trastornos en el oído a nivel vestibular hacen que se presente este tipo de síntomas. También problemas, lo que les decía ahorita, musculoesqueléticos y visuales. Y también mucho por la edad. Entonces hay personas que no tienen ningún tipo de dificultad pues estructural, que usted los ve bien, pero ya tienen cierta edad que hacen que su sistema no tenga la fuerza necesaria o no tenga la capacidad para poder mantener el equilibrio. Y pues ahí también es súper importante saber en qué momento nosotros, por ejemplo, como biólogos, remitir donde fisioterapia o ver qué otro profesional nos pueda apoyar en esta parte, porque ya no sería tanto por el oído, sino por otras condiciones que se nos salen de las manos en nuestro campo de acción. Ahora sí, vamos a hablar de qué factores son los que hacen que estas alteraciones de las que hemos estado hablando se presenten. ¿Qué me desata un vértigo? ¿Qué me desata un mareo? ¿Qué me va a desatar un trastorno vestibular? ¿Qué me va a desatar un trastorno del equilibrio? Cuando hablamos de problemas o de alteraciones que me presentan vértigo, está muy presente el vértigo posicional paroxístico benigno, que es uno de los más comunes, pues es el más común realmente. Y en este tipo de vértigos, pues su característica principal es que es ante cambios de posición en la cama más que todo, al acostarme o levantarme, se siente giro del ambiente, el momento en el que hago movimientos de cabeza, movimientos cefálicos, ahí es donde voy a empezar a presentar este tipo de sintomatología. Entonces el desencadenante es mucho de movimientos de cabeza y el cuerpo en el momento de acostarme y levantarme de la cama. También hay algunos medicamentos ototóxicos que pueden estar generando este tipo de dificultades. El más común que podemos encontrar es la gentamicina, que afecta directamente tanto la parte auditiva como la vestibular.
y nos causa muchas dificultades, porque no es solamente como que afecte un oído, sino que nos descompensa los dos, entonces se vuelve un tema difícil de tratar. También hablamos de la neuritis vestibular, que es propiamente esa inflamación del nervio. Yo les decía anteriormente que cuando hablamos de la parte periférica se tenía muy en cuenta el nervio, porque eso va a hacer que se presenten daño o alteración en unas estructuras, ya sea sáculo, utrículo, canales semicirculares, dependiendo la inervación que tenga ese nervio, asimismo va a generar daño en esas estructuras, dificultades. Entonces, si la neuritis me da una rama específica en donde se maneja la parte de los canales semicirculares, entonces todos los movimientos cefálicos o algunos movimientos cefálicos son los que más vamos a sentir como dificultades y se puede presentar pues el vértigo debido a ese daño en el nervio, a esa alteración en el nervio, pero sigue siendo muy de manera periférica. Lo mismo pasa con la laberintitis. La laberintitis da mucho debido a inflamaciones que se presentan en el laberinto membranoso dentro del oído, y eso hace que se presente no solamente el vértigo, sino que aquí ya también lo vemos acompañado con pérdidas auditivas y con dificultades, pues, obviamente, en el control postural y mareos. Todo este tipo de dificultades, esto es otra cosa importante, empieza el vértigo, pero en lo que es la neuritis, la laberintitis y el síndrome de Meniere, digamos que se va, a medida que se van compensando, podemos ver que el paciente pasa de tener un vértigo, del síntoma principal sea el vértigo, a pasar a que su síntoma sea el mareo. Entonces es muy común encontrar pacientes con neuritis que en su crisis duran días con la sensación de giro del ambiente, y ya pasadas unas semanas empezamos a experimentar ya no giro del ambiente, sino que es esa sensación de desvanecimiento, de inestabilidad, de esas náuseas, de esa dificultad como tan marcada. Entonces digamos como que vamos pasando de un síntoma a otro. El síndrome de Meniere es uno de los que hablamos, a ver, que se nos habla mucho de este síndrome. No es uno de los más comunes que encontramos, y en rehabilitación tampoco es que lo veamos tanto, pero es uno de los que más se habla y los que más se ha estudiado. Lleva muchos años, pues, como siendo uno de los vértigos más notorios y los que más se ha estudiado a través de la historia. Y pues obviamente este síndrome no solamente viene con problemas vestibulares, sino que también viene con problemas auditivos, viene con el tinnitus. Entonces, súper importante, hay que ver el paciente de manera integral, no es solamente, tiene Meniere, tiene laberintitis. ¿Qué le está causando esa laberintitis? ¿Qué le está causando ese Meniere? Y dentro de nuestro campo ver qué podemos hacer para mejorar esos síntomas, esas dificultades que se está presentando. Ya de manera central, lo que hablamos ahorita fue muy de los vértigos periféricos. Ya hablando de los vértigos centrales, encontramos como factores desencadenantes la migraña vestibular, que generalmente se presenta cuando el paciente empieza a tener ese proceso de migrañas que no se controlan muy bien, y ya llega un punto en donde desencadena o se afecta mucho esa parte vascular, generando también esas dificultades a nivel vestibular que hacen que el paciente ya no solamente le dé la migraña, sino que se maree o empiece a presentar vértigo debido a la dificultad que se está presentando a nivel de migraña y a nivel vascular. Entonces, digamos que acá se tiene que trabajar con neurología. Aquí tenemos ya que no solamente trabajarlo desde otorrino y audiología, sino que integrar a otros profesionales que nos ayuden, obviamente, pues como con el tratamiento para poder que el paciente tenga como la evolución que necesita. La esclerosis múltiple, que hoy en día se habla como un poquito más de este tipo de alteraciones, es una de las que afecta mucho la parte del sistema vestibular y es un daño central bastante característico. Aquí vemos mucho la parte de las dificultades en la marcha, las dificultades obviamente en el control del cuerpo, del movimiento en general. Entonces, de por sí, al tener esas dificultades de movimiento, vamos a ver cómo a ver afectado como todo este proceso de tolerancia, y nos va a dar esa sensación de vértigo. Y en algunos casos, como les explicaba con la parte periférica, ese vértigo puede pasar a convertirse en mareo, ¿cierto? Que inicialmente empiezo con una sensación de giro del ambiente y después ya quedo con la sensación del mareo. Los accidentes cerebrovasculares también. Aquí es súper, súper importante esta parte porque, por ejemplo, la parte de la neuritis vestibular y una ACV tienen características muy similares. Empieza con un mareo muy súbito, da esa taquicardia, empezamos a tener dificultades como en el cambio de presión, o sea, dan síntomas tan fuertes y tan marcados que muchas veces cuando llegan a urgencia creen que se trata de un problema más a nivel cardíaco, un problema a nivel vascular,
que un problema vestibular. Por eso es que hoy en día se están haciendo protocolos para poder identificar si lo que tiene la persona es un problema a nivel vestibular o si es un problema ya a nivel vascular que tiene que ser tratado por el profesional, porque pasa mucho que esos pacientes vestibulares pasan por cardiología, pasan por neurología, pasan por un montón de profesionales que nada que ver con toda esta parte del vértigo y de trastornos, porque simplemente se sospecha que tienen otro tipo de cosas y llegan tarde a la rehabilitación o llegan tarde a tener un diagnóstico porque simplemente se desvía ese camino. Entonces es importante tener en cuenta esos protocolos y aplicarlos. Siempre que llegan nuestros pacientes así como en una crisis, hay que mirar qué es lo que hay que hacer y remitir en caso de ser necesario. Los tumores o daños más a nivel de tallo cerebral. Yo les decía que cuando tenemos problemas a nivel central no siempre se va a afectar el cerebro y automáticamente el tumor en el cerebro significa vértigo. No. Generalmente los daños que se presentan a nivel de tallo cerebral son los que van a hacer que se presenten ese síntoma vestibular, es donde se va a presentar el vértigo. Inclusive los daños a nivel de tallo cerebral pueden presentar un vértigo posicional central, que son características muy similares al vértigo posicional paroxístico benigno, en donde la persona también, ante cambios de posición, se acuesta, empieza con el giro del ambiente, se sienta, continúa con el giro del ambiente, se va compensando, y digamos que la característica principal de este tipo de alteraciones es el tiempo de evolución. Cuando es un vértigo posicional, generalmente eso dura segundos, minutos, pero se agota. Entonces, como que el paciente va experimentando el giro, se presenta el nistagmo, pero llega un momento en donde ya pasaron los segundos o pasaron algunos minutos y ya ese nistagmo se detiene o dura menos de intensidad. Pero cuando hablamos de que hay un daño a nivel de tallo cerebral, ese nistagmo prácticamente no se fatiga. Todo el tiempo está ahí presente, el paciente está con el síntoma, lo dejamos X tiempo con la cabeza tirada para atrás y está con el nistagmo, con la sensación. Y otra de las cosas que también nos puede indicar que no, que es un problema a nivel de tallo cerebral, es que por más maniobras que hagamos en la parte del vértigo posicional paroxístico benigno, se acomodan los cristales con maniobras. Acá no, acá por más que usted haga maniobras, haga movimientos, haga lo que sea, no se va a calmar el síntoma ni se va a quitar el vértigo porque simplemente no hay otolitos por fuera. Es el tallo cerebral que tiene un daño y ese daño causa ese nistagmo y genera esa dificultad. Entonces aquí tenemos que trabajar de la mano con el neurólogo para ver qué opciones le podemos dar a ese paciente. Y enfermedades vasculares, que es lo que le decía que está muy relacionado con la parte de los accidentes cerebrovasculares. Pasa algo muy similar con esta parte del tallo cerebral. Por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen dificultades a nivel de arteria y si tenemos X movimiento del cuello y demás y tenemos mucho pensamiento en esa parte vascular, puede estar provocando síntomas de vértigo sin que el problema esté propiamente en el oído, sino más a nivel vascular. Entonces, por eso es importante como saber toda esa historia y conocer qué podemos hacer con esos pacientes. Ahora hablando un poquito acerca de los mareos, aquí coloqué mareos vestibulares por lo que les comentaba. Cuando hablamos de mareo, pueden ser muchísimas causas. Hay muchas causas. Pero cuando hablamos de mareos vestibulares, ya van a estar muy encaminados a esos problemas en el oído que van a hacer que mi paciente sienta el mareo. Y acá encontramos el mareo residual, que es un mareo que se presenta posterior a un vértigo posicional paroxístico benigno. Es lo más común que lo encontremos ahí y ocurre mucho porque el paciente tiende a, primero, no tener un diagnóstico rápido. Siempre que hablamos de problemas vestibulares, hay que tener un diagnóstico pronto porque entre más tiempo pase, más se descompensa el sistema. Entonces, en este tipo de dificultades, el paciente tiende a no, o más bien a hacer muchas acomodaciones posturales. Se acuesta sentado o duerme sentado, ya no mueve la cabeza ni arriba ni abajo, está totalmente estático, robot, no se mueve, no hace ningún movimiento cefálico, cualquier información que implique un movimiento de cabeza la evita al 100%, cualquier movimiento que implique agacharse, levantarse, la evita o la quita al 100%, y claro, si yo hago esa acomodación por una semana, probablemente no pasa nada, pero si yo lo hago durante un mes, 2 meses, un año, 2 años, 15 años, porque me ha pasado pacientes con 15 años con un vértigo posicional paroxístico benigno sin diagnóstico, va a quedar este tipo de mareos, que no son propiamente un vértigo, sino que es la sensación de vacío, la sensación de desvanecimiento, que cuando yo hago la maniobra para evaluar, ya sea Dish-Hallpike o ya sea McClure o la hiperextensión cefálica, el paciente me va a decir, ahí me va a dar
pero no le da. No hay nistagmo y uno le pregunta, ¿sintió giro? No, es como una sensación de, oh, me voy a ir, me va a dar algo, pero realmente no le da. Y generalmente es muy en cambios posturales. Entonces, para este tipo de dificultades, ahí uno tiene que tener muy, lo que les decía, muy de si es vértigo o es mareo, porque dependiendo de lo que esté pasando, así mismo buscamos en qué encaminar nuestros ejercicios, en qué encaminar nuestra terapia. El mareo postural perceptual persistente, este es uno de los más comunes y uno de los que más dificultades presentan para el paciente, porque este es el mareo que encontramos mucho en pacientes que tienen antecedentes de estrés, de ansiedad. Y acá sí quiero hablar pues como, a ver, como hacer un poquito más de conciencia con este tipo de pacientes, porque es que cuando hablamos de mareos por ansiedad, automáticamente siempre es como, ah, eso es por ansiedad, entonces vaya, quítese el estrés y vuelva que ya con eso mejora. Y no es tan así. Estos pacientes previamente experimentaron una sensación, ya sea de vértigo o algún trastorno vestibular del equilibrio que hizo que su sistema se descompensara. Y vuelve y juega, al no tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno, desarrollan este tipo de mareos y generan mucha dificultad. Sumándole la ansiedad y sumándole el estrés o sumándole lo que sea que tenga, porque muchos de estos pacientes ya tienen un diagnóstico psiquiátrico, van a tener una sensación prácticamente, como su nombre lo dice, persistente, es permanente, todo el tiempo con la sensación de mareo y se aumenta con ciertos movimientos y con ciertas actividades. Generalmente estos pacientes son como extraños, porque uno diría, bueno, aquí las personas generalmente cuando se mueven es que generan dificultad y estos pacientes son los que más mencionan, yo estoy quieto y más mareado me siento. Entonces dicen, vea, aquí estoy mareado, vea, míreme cómo me estoy moviendo. Y uno los ve estáticos sin nada y ellos se están sintiendo así, que se van a caer de esa silla, que están en un movimiento constante y la percepción que ellos tienen de ese mareo es muy fuerte. Entonces acá también es cuestión de trabajarle, obviamente, ese déficit vestibular que se presentó, pero hay que trabajarlo también con psicología, con psiquiatría, como buscar qué otras cosas se le puede dar al paciente. También encontramos el mareo por mal de desembarco, eso es muy típico de las personas que van en barcos, botes, tienen como esta información propioceptiva alterada porque llevan mucho tiempo o han pasado mucho tiempo en este tipo de situaciones. Entonces, cuando pisan tierra firme, empiezan a sentir esa sensación de balanceo constante que inclusive tienden a tener muchas dificultades en equilibrio y un mareo que no se calma. Es todo el tiempo, es como si continuaran en el barco o en la información que se presenta. Y la cinetosis, que yo siempre he dicho es el trastorno vestibular, es uno de los problemas que más normalizamos, por lo menos acá lo tenemos muy normalizado, que es como, a ver, yo estoy montado en un carro, me mareo y es normal. Y no debería. Yo no debería sentirme mareado ni en un carro, ni en una mecedora, ni en una hamaca, ni debería sentir mareo si estoy montado en un ascensor, no debería tener ese tipo de sensaciones, pero muchas veces cuando tenemos eso lo normalizamos bastante porque pues, yo toda la vida me he mareado en los carros, entonces no pasa nada, yo toda la vida he tenido ese problema, entonces no pasa nada, y no, es un déficit bastante común que genera esta sensación precisamente de mareo, náuseas, inclusive vómito, tenemos como este tipo de dificultades. Entonces, cuando estamos en un carro o en un medio de transporte, se nos va a desencadenar este tipo de mareos, haciendo que nuestros síntomas sean un poco marcados y obviamente bastante incómodos. Cuando hablamos de trastornos vestibulares, podemos tener síntomas inclusive en reposo. O sea, yo estoy aquí quieta, no tengo nada y de un momento a otro empieza, ya sea el vértigo o el mareo. Aquí, cuando hablamos de trastornos vestibulares, pueden dar cualquiera de los dos. Empezamos, por ejemplo, con una enfermedad de Meniere, a veces no da ni previo aviso, simplemente empezó el pito, sensación de que se me tapó el oído y pum, todo empezó a dar vuelta. Lo mismo la migraña vestibular, de un momento a otro me empieza la dificultad, las vestibulopatías unilaterales agudas, como lo que hablábamos de la neuritis, las paroxismias vestibulares y los síndromes vestibulares centrales, lo que hablábamos ahorita de esos problemas centrales. Un ACV que empieza de manera súbita, empieza así de un momento a otro, sin tener ningún estímulo previo ni tener ningún tipo de estímulo raro y ahí mismo empieza como la dificultad. También cuando tenemos
unos factores evocados por cambios de posición del cuerpo, que ahí entra el vértigo posicional paroxístico benigno, el posicional central, que ya se los expliqué, y mareo ortostático, que yo creo que en algún momento lo hemos sentido que hacemos como un movimiento muy brusco, muy rápido, que hace como que nuestro sistema haga un cambio de presión muy fuerte, y eso genera como el mareo y la dificultad, que a veces puede ser simplemente por problemas de presión o porque nos levantamos realmente muy rápido, entonces ese mareo se presenta. Pero a ver, una cosa es que yo de vez en cuando me levante rápido y sienta el mareo, y otra cosa es que yo cada vez que me levante rápido o no tan rápido me sienta mareado. Ya estamos hablando de que puede haber una dificultad a nivel vestibular o que se puede estar tratando de una alteración a nivel vascular que me puede estar generando esta dificultad. Cuando estamos de pie o caminando, o sea, que yo estoy de pie o estoy haciendo una actividad como caminar o correr, y ahí sienta la dificultad marcada. Esto pasa mucho en las vestibulopatías bilaterales, lo que yo les decía de los medicamentos. Cuando hablamos de ototóxicos, no solamente se daña un oído, se dañan los dos. Entonces aquí es muy común encontrar esos pacientes que tienen dificultades en la estabilidad del cuerpo o muchas veces mareo. Generalmente no experimentan tanto vértigo, sino que es más como la parte de inestabilidad y mucho descontrol. Es cual borrachos, con mucho descontrol del cuerpo y mucha sensación de balanceo y de descontrol. Las vestibulopatías por rototóxicos y las presbivestibulopatías, que es el mareo que propiamente se presenta, o el tipo de trastorno vestibular que se presenta por la edad, cuando ya estamos teniendo un deterioro en ese sistema de manera natural. Se puede presentar este tipo de dificultades, y la mayoría de nuestros adultos mayores son así. Yo no siento vértigo, ni a mí no me gira nada, pero yo estoy de pie, la inestabilidad. Voy caminando, mucha más inestabilidad. Voy a cruzar una calle y me toca voltear la cabeza, la inestabilidad al 100%. Entonces, digamos, acá se ve mucho cuando estamos en movimiento, cuando estamos caminando o haciendo alguna actividad de pie. También están los que son evocados por cambios de presión o ruidos fuertes, que aquí ya encontramos alteraciones ya bastante atípicas, como el síndrome de la tercera ventana, la dehiscencia del canal semicircular superior, que precisamente es un orificio pequeñito que se presenta en el canal semicircular superior, y eso hace que se presenten estos tipos de vértigo. Aquí sí genera más la sensación de vértigo, muchas veces mareo, con cambios de presión, o sea, que el paciente bostece o haga valsalva o que haga cualquier cambio de presión en su cuerpo. Inclusive hay pacientes que levantando peso, simplemente por el hecho de levantar un peso, se presenta el mareo. También está la fístula perilinfática, que se nota mucho también con los ruidos fuertes, el síndrome de Tulio, que es precisamente eso, ante un sonido muy fuerte se desencadena el vértigo, porque pues su desencadenante va a ser propiamente esos ruidos. Y hay otra parte aquí súper importante, y es que hay algunos trastornos vestibulares que tienen mejoría con la distracción u otros factores. Por ejemplo, lo que hablábamos del mareo postural perceptual persistente. Generalmente son personas que están pensando 24/7 en su mareo, están como, viven en torno a su mareo. Entonces ellos todo el tiempo piensen y están haciendo cualquier actividad, y es: esto me va a marear, esto me va a marear, o me estoy mareando poquito, me estoy mareando menos, esto me está haciendo así, ya saben. Entonces todo el tiempo están como en función en su mareo. Y cuando hay una actividad en donde se distraen o están haciendo alguna actividad que les guste, están jugando, están haciendo cualquier cosa, a veces pueden experimentar mejoría. Y entonces es como que, claro, usted se siente bien si está jugando fútbol, pero vaya a sentarse a hacer tareas, ahí sí se marea. Porque muchas veces aquí el factor de distracción implica mucho también como esta información, por el hecho de que el desencadenante va a ser movimiento o el simple hecho de estar retroalimentándose con esta parte de me estoy mareando. Y por último, los factores desencadenantes que tenemos acá en cuanto a trastornos de equilibrio, lo que yo les decía al principio, no solamente vamos a tener problemas vestibulares. Una de las causas principales de los trastornos del equilibrio son los problemas del sistema vestibular. Si mi sistema vestibular está fallando, hay más probabilidades de que yo esté inestable, de que tenga dificultades en el control de mi cuerpo, aunque yo no tenga nada en mi sistema propioceptivo. O sea, que yo no tenga problemas de columna, de rodilla, que yo esté perfectamente bien y funcional, y aún así pierda la estabilidad. Entonces, está muy encaminado a esta parte de dificultades en el sistema vestibular, que afecta también directamente el sistema visual y propioceptivo.
Otra de las causas es los factores desencadenantes, los daños en el nervio de las piernas. Aquí hablamos mucho de la neuropatía periférica, que se presenta a pacientes más que todo con problemas de diabetes muy avanzada que generan como esta dificultad. Problemas articulares o musculares, aquí ya hablamos de estos problemas de artrosis, osteoporosis, dificultades en fuerza o problemas visuales. No solamente el hecho de que yo vea o no vea bien, que esto también es súper importante. Que es que yo tengo un problema visual y tengo que utilizar gafas y por eso automáticamente estoy desequilibrado. No, esto se implica mucho en la parte visual en cuanto al movimiento de los ojos. Es decir, que si yo tengo un problema en mi nervio, en mi musculatura, o en estructuras oculares que necesito para mantener el control de mi cuerpo y eso está descompensado, puedo experimentar inestabilidades, ¿cierto? No es como que si veo o no veo bien. Obviamente, si no veo bien, me va a incrementar un poquito más el síntoma porque pues no voy a tener ese apoyo visual, pero hay personas que inclusive teniendo una visión adecuada van a tener dificultades a nivel de control del cuerpo, precisamente porque esa musculatura no está acorde o porque tienen problemas ya más complejos en su vista. Medicamentos también, medicamentos que generan este tipo de daños, no necesariamente tóxicos, pueden ser medicamentos que generen dificultades en nervios, ya más a nivel inferiores que afecten columna, que afecten piernas, que afecten cadera y eso ya genera obviamente una inestabilidad y también algunas afecciones neurológicas. Por ejemplo, el Parkinson es una de las alteraciones a nivel neurológicas que me afecta mucho la parte de equilibrio. Los accidentes cerebrovasculares también van a estar como muy incluidos ahí y hay un trastorno que es poco común, pero realmente cuando empezamos a trabajar esta área de rehabilitación vestibular, pues lo vemos mucho más, que son las alteraciones de Alnor-Chiari, que son como un descenso que representan el cerebelo. Y acuérdense que yo les decía que el cerebelo es el sistema a nivel central más importante del equilibrio. Entonces, cuando presentamos alteraciones neurológicas, afecciones neurológicas en el cerebelo, más inestabilidad o más trastornos del equilibrio vamos pues como a notar. Entonces, este tipo de personas muchas veces ni siquiera se marea, sino que están inestables. ¿Por qué? Pues porque su cerebelo no tiene la posición indicada, está descendido, y eso hace que se presente como ese descontrol. Eso es algo pues congénito, generalmente es por malformaciones a nivel cerebral estructural, entonces genera como este tipo de sensaciones. Y obviamente la mayoría de las cosas de las que les he hablado aquí, por no decir que todas, se tratan desde el área de rehabilitación vestibular, ¿cierto? Digamos que lo que vamos a excluir acá, obviamente estos problemas articulares y musculares, porque como les decía, no todo lo vamos a poder trabajar desde el área de audiología porque no va a ser como nuestro enfoque, pero cuando se tratan de trastornos vestibulares o trastornos del equilibrio que tienen dificultades o que tiene algún componente en el oído a nivel vestibular, podemos hacer el tratamiento desde el área de rehabilitación vestibular, desde el área de fonoaudiología o audiología, y que nos ayuda como para que ese paciente mejore. Y les dejo esta frasecita, me parece que es súper importante nosotros que trabajamos y somos rehabilitadores, de por sí nuestra formación es de rehabilitación. Y aquí es súper importante, yo les decía que estos pacientes vestibulares, acuérdense que no solamente vienen con un problema que a veces puede ser de días y puede afectar igual que el que lleva años, pero son pacientes que generalmente tienen un diagnóstico tardío, que llegan después de haber pasado por 1000 médicos, que llegan después de haberles dicho que lo que ellos tienen es estrés y que tienen que combatir ese estrés para que le mareo, para que le quite el mareo, perdón, o pacientes que les dicen que tienen que aprender a vivir con esa patología porque no hay absolutamente nada que hacer. Y si de entrada llegan y usted lo puede ver físicamente bien, y el paciente con su ansiedad, con su problema, con su dificultad, y de entrada uno ya está como juzgando y haciendo, como no creyéndole al paciente, sino como ay, otro borracho más, otro inestable más, eso va a hacer que ese proceso también se vea afectado. Créanme cuando les digo que la empatía aquí es súper importante. Lo que más aplico yo con mis pacientes es eso. Siempre me preguntan, ¿usted ha tenido vértigo? No, y no he tenido pues la necesidad o el hecho de tenerlo para poder ponerme en los zapatos de ellos y poder tratar de ayudarles como para esa dificultad, porque es algo que de verdad uno sabe que les afecta demasiado y que tenemos que buscar la manera pues como de ayudarles como en todo su proceso.
Entonces, la invitación es esa, que cuando lleguen esos pacientes, escuchémoslos, tratemos de darles la mejor opción y tratar de siempre como mostrarle esa cara amable a la rehabilitación, porque al fin y al cabo estamos para eso, para ayudarles a que vivan su proceso y puedan tener como mejoría en todos sus problemas y sus síntomas, pues que abarque nuestro quehacer profesional. Y eso fue todo, muchas gracias. Ahí están mis redes sociales por si cualquier información, cualquier cosa que necesiten, estoy muy a la orden. Si tienen dudas con respecto a todo esto que hablamos, pues no sé si ahorita van a haber preguntas o algo por el estilo, con mucho gusto les estaré contestando. No, buenas tardes. Jaira, muchísimas gracias a la doctora Yajaira. No sé si hay preguntas de los que están presentes, alguna duda, alguna inquietud. Bueno, Jonathan, adelante, Jonathan. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Hola, muy buenas noches para todos, un placer. Profe, yo Cuénteme, tengo yo. una duda. Usted mencionaba que, por ejemplo, los pacientes que llegan con mareos, que eso posiblemente sea por otras implicaciones como, por ejemplo, colesterol, triglicéridos, qué sé yo, diabetes, yo no sé. De pronto, para recortarles el proceso de que tengan que ir donde un médico general y esperar todo lo que hay que esperar por esos exámenes, de pronto se maneja un test, un cribado o algo relacionado para dar un diagnóstico más rápido. Cuando llegan estos pacientes, generalmente dentro de la anamnesis pedimos esa información, si ellos tienen o ya les han hecho, porque generalmente ya llegan con esa información. Cuando ellos van a consultar por mareo, hacen ese testeo de mirar qué es lo que está pasando con la parte de hipertensión, diabetes, tiroides y colesterol y demás. No es como que, ay, no tengo los exámenes, entonces no lo puedo evaluar. La idea es poder mirar qué es lo que está pasando. Si vemos que en nuestra evaluación hay un compromiso vestibular que obviamente hay que tratar, lo tratamos, pero también tenemos la recomendación de que se hagan los exámenes como por descartar, porque hay personas que definitivamente no lo tienen y la causa del mareo es así. Pues es esa. ¿Qué pasa? El factor desencadenante, lo que hablábamos ahorita, cuando hablamos de trastornos vestibulares, está muy encaminado con movimiento. A veces ellos mismos nos dicen, es que yo siento que cuando yo me como X cosa, me comí un chicharrón y eso me marea horrible. Ya nosotros sabemos que de entrada eso no va a ser por un problema vestibular. O que me dice, es que yo me tomo un jugo supercargado de azúcar o me como un dulce o una cosa, ya sabemos que eso no va a estar encaminado con el proceso de dificultades vestibulares. Ya eso puede estar encaminado a un problema de azúcar o alguna otra cosa. Entonces, si ellos no llegan con esos exámenes, pues lo ideal es decirle, vaya donde su médico, hágaselo, pero tampoco es como que esperemos a ver a qué salga, no. Si ya le vemos de entrada que tiene un problema vestibular, pues hay que tratárselo, pero sí se puede explicar que no necesariamente, o que necesariamente va a tener esa parte de los mareos que se le vaya a quitar, porque esos mareos van a ser por otra causa. Entonces, pues sí hay que examinarlos, pero tampoco es como que esperemos a ver si está eso malo. Muchísimas gracias. En el chat hay alguien que pregunta que no tiene, que comenta que no tiene micrófono, pero quiere hacer una pregunta. Si le pudieran orientar cómo se puede ayudar a un adolescente que le acaban de diagnosticar disautonomía. Bueno, la disautonomía tiene algo y es que el problema es muy encaminado a problemas más vasculares, ¿cierto? Es un problema que se presenta mucho a nivel vascular, pero implica mucho la parte de movimiento. En este caso tienen que hacer un tratamiento con la parte de cardiología para poder, o medicina interna, para poder compensar esa parte de la disautonomía. Ya ellos determinan cuál es el tratamiento médico. Y si esa persona continúa, porque la disautonomía también viene con mareos y mareos muy por movimiento, se puede empezar a hacer un tratamiento de rehabilitación vestibular, porque mal o bien, cuando ellos tienen este tipo de trastornos, tienden a no moverse tanto. Y la forma en la que yo estimulo mi sistema es con movimiento. Entonces eso hace que ellos, digamos, como que a la larga vayan presentando más dificultades al moverse. Entonces la disautonomía puede estar compensada, pero el movimiento le sigue generando mareos, ya no los de la disautonomía, sino por descompensación vestibular. Entonces se puede trabajar con las dos, el tratamiento que tiene
desde la parte médica con la disautonomía y la parte de rehabilitación vestibular como para fortalecer un poquito ese sistema que no es que se dañe, sino que se descompensa un poco cuando tenemos ese tipo de trastornos. Ok, muchísimas gracias. Y Juliana dice que le gustaría saber un poco de la relación de las enfermedades osteomusculares con los trastornos del equilibrio. Ok, cuando nosotros tenemos problemas de rodilla, de columna, problemas de cirugías, inclusive hay personas que me ha llegado a consulta que les falta un dedo o que tienen un esguince o que tienen algún tipo de problema ya a nivel osteomuscular, lo que ocurre en esa parte es que de entrada el paciente va a estar inestable. O sea, vamos a tener una dificultad en el control postural porque ese sistema no está funcionando bien. Yo les explicaba que son tres: ojos, oídos, cuerpo. Cuando nosotros hacemos una evaluación vestibular, tenemos que mirar los tres, cómo están funcionando, si a nivel visual está presentando alguna alteración que implique dentro de mi tratamiento alguna idea de que le tengo que fortalecer o le tengo que trabajar, pues tengo que trabajar esa parte. Y a nivel osteomuscular, si por ejemplo es un paciente que me dice, llega con bastón, ¿cierto? Porque tiene problemas de columna. Y si yo le digo, bueno, ¿usted se apoya del bastón es por problemas de columna o por problemas vestibulares, por el equilibrio? Ah, no, es por problemas de columna. Entonces yo ya sé que esa ayuda que esa persona está teniendo, pues no se la puedo quitar, porque realmente lo que buscamos es que el paciente sea muy independiente. Pero cuando tenemos esos problemas osteomusculares, tenemos que tener en cuenta que no siempre vamos a poder rehabilitarlos dentro de la parte de rehabilitación vestibular, sino que tienen que tener otro proceso. Por eso les decía que en esta parte hay en la parte del sistema somatosensorial propioceptivo, hay una línea muy tenue con la parte de fisioterapia, porque nosotros podemos trabajar todo lo que tiene que ver con el sistema vestibular, pero si ya esa persona tiene un problema a nivel propioceptivo y osteomuscular, ya tenemos que remitir donde un fisioterapeuta que le ayude en esas habilidades, porque podemos llegar hasta cierto punto de mejoría en el equilibrio, pero no se lo vamos a quitar todos porque hay un problema de base, y ese problema de base hay que tenerlo presente. Muchísimas gracias, Ligia. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, buenas noches. En relación con la disautonomía, la doctora hablaba que, por ejemplo, a las personas se le podían dar como un apoyo en cuanto al sistema vestibular. Le hago la siguiente pregunta. Estas personas con disautonomía, más que todo, están como alterado la parte ortostática, la presión ortostática, ¿cierto? Pero resulta que si a esa persona que siente el mareo, que muchas veces, por lo general, se le hacen, digamos, las pruebas a nivel vestibular, casi siempre no se le muestra el nistagmus, ¿sí? Ellos no lo presentan, pero ellos siguen con ese mareo. Entonces, la pregunta mía es, ¿ese apoyo que se hace en la parte del tratamiento estaría enfocado más que todo al equilibrio y a la parte propioceptiva? Gracias. Bueno, realmente no, porque es que estas personas generalmente no son inestables, mantienen mareadas. Y cuando tienen este tipo de dificultades, ellos tienden a tener mucho componente de me muevo y me mareo, sin que sea un cambio así como lo que hablábamos ahorita de mareo ortostático, que es como un cambio de posición brusco que me levanté rápido y me dio el mareo, sino que ellos con movimientos muy, muy leves, con movimientos muy simples, se les da la descompensación y muchas veces ven acompañado inclusive de desmayo, ¿cierto? Que eso es otra cosa, los vértigos, los trastornos vestibulares nunca van a venir con un desmayo, eso ya es otra cosa, que está muy encaminado con esta parte que estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando yo tengo un paciente que su queja principal es mareo y que se está presentando con tanta dificultad y tan marcado ese mareo, ya la terapia no va a estar encaminada tanto al control del equilibrio, porque el equilibrio está bien, sino que tengo que enfocar mi terapia a unas estrategias que se llaman de habituación central, que precisamente es hacer que ese sistema vuelva a procesar la información del movimiento, haciendo movimientos repetitivos, constantes, no bruscos, sino que son de manera repetitiva, que hacen que ese sistema vuelva a adaptarse, vuelva a habituar esa información, la pueda hacer sin que se presente la dificultad del mareo. Entonces es como volver a acostumbrar el cuerpo a que me procese mejor esa información. Por eso es que no vemos nistagmo cuando hablamos de un paciente con esta patología, porque es que como tal no hay un daño a nivel vestibular, es una descompensación, se descompensa, está funcionando como no debería funcionar.
Entonces uno les hace la evaluación y puede salir muy limpia, pero el paciente se sigue mareando. Le pongo a mover los ojitos y se marea, o le pongo a mover la cabeza y se marea. Entonces son movimientos que tenemos que trabajar para que el paciente cada vez se sienta mejor haciendo este tipo de estimulación. Y para eso es que hacerlo repetitivo y trabajarlo muy, muy constante en cuanto a repetición. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias. doctora Yajaira, gracias a todos ustedes por el espacio, por estar en este tiempo de actualización por parte de los semilleros. Les agradezco mucho su participación y que tengan una feliz noche. Gracias, doctora Yajaira, y bueno, nos encanta siempre tenerla por aquí. Es con mucho gusto, que tengan feliz noche. Hasta luego. Feliz noche para todos.